Bueno, en esta lección que vamos a ver, que tiene que ver con el pacto con Noé, también se habla un poco de Abraham, ¿no? Y la relación que hay con el pacto de gracia, ¿no? Es una lección que nos va conectando con todo este proceso histórico, redentivo, que Dios va manifestando en la historia a través de personajes, como estamos viendo, y que en esos momentos está dando a conocer algo más de lo que ya anteriormente había manifestado en cuanto a cómo va guiando esta semilla, ¿no? Esta simiente que viene de Génesis 3:15 a su culminación, que va a ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Antes de ver la materia, preguntarle a ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hasta ahora han visto, han leído, si hay algo que aclarar, eh, para que tengamos ese tiempo. Yo no, por lo menos, pastor. Muy bien. Ok. Entonces, aquí vamos a estar ahora con esta lección. ¿Ya? Pactos de Dios con Noé y Abraham. Dos personajes importantes dentro de la historia, no solamente del pueblo hebreo, sino que en lo que es la historia de la redención, ¿no? El cómo Dios va revelando en la historia eh, su obra redentiva hasta llegar a la persona de Jesucristo. Bien, primero, hay que entender en el caso de Noé que en esta relación que Dios y revelación que Dios va a tener con Noé, entra un tema ahí interesante en el pacto, porque anteriormente, si ustedes recuerdan, con Adán, ¿no? Que no cumplió la prueba y que transgredió el pacto y la consecuencia del pecado. Esa consecuencia del pecado no solamente afectó a la persona, sino también a toda la creación. De tal manera que la misma creación, en la tierra, las aves, los animales, todo fue afectado por el pecado, ¿no? De tal manera que a través del desarrollo de la historia ya después de Adán, se van dando situaciones dentro de personas como también en la misma creación. Y aquí aparece Noé. Fíjense que previo a Noé ocurrió un hecho también interesante que fue marcando como el destino de la humanidad de ese entonces. Estamos hablando de muchos años atrás, muchos años, ¿no? Y el mal ya estaba presente en la humanidad. Y ese mal fue tomando lugar, fue tomando, parece ser, control de todas las cosas, de tal manera que llegó un punto donde la maldad era ya extrema, como dice Génesis 6:5, como ustedes ven ahí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era continuo solamente el mal, ¿no? Entonces, había una pugna ahí entre simientes. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el diablo, Satanás. De tal manera que uno va viendo cómo se va desarrollando esta historia y Caín y su descendencia va a ir tomando protagonismo. Y la descendencia de Set, ¿no? Porque Abel es muerto por Caín, como ustedes saben,
pero el hijo que viene después, Set, va a seguir la semilla o la descendencia que Dios nos dice allí en Génesis 3:15. Entonces, esa simiente hay que preservar, la de Set, ¿no? Y llega Noé, porque de tanto mal, de tanta situación que había allí, a través de Noé estaba la simiente de Set, ¿ya? Y a través de esa simiente de Set se estaba preservando este pacto que Dios hizo allá en Génesis 3:15 para seguir la historia. Pero tuvo que haber un momento terrible, un momento de juicio por el mal que en ese momento estaba operando y que tenía cierto control en toda la tierra. Dicen algunos comentaristas que previo al diluvio había una sobrepoblación en el mundo de seres humanos. Había mucha gente. Y como había tanta gente, el mal también prevalecía. En ese periodo previo al diluvio también hay todo un estudio que hacen algunos respecto a, a los grandes animales, ¿no? Que han descubierto en la arqueología, la paleontología, los dinosaurios, por ejemplo, previo al diluvio. Eh, Quien dentro de ese espacio, ¿no? Ocurrieron muchas cosas y pasó harto tiempo. El tiempo es, no sabemos cuánto, pero pasó mucho tiempo. Y los hombres y las mujeres, ¿cuántos años vivían? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años vivió Adán, por ejemplo? ¿Se acuerdan o no? Como unos 900 y algo por ahí, ¿o no? Sí, sí, ¿Cierto? 900. Mm. 930 por ahí. Sí. Imagínate, ¿cuántos hijos uno puede tener con tanta edad? ¿Cuánta descendencia puede tener uno con tanta edad? 900 años. Yo he conocido personas que tienen 105 años, han tenido 15 hijos. Eh, pero imagínate una persona de 900 años, ¿cuánta descendencia habrá tenido, no? Adán vivió tantos años, no se describe, no se dice la edad de cuánto vivió, por ejemplo, Caín, ¿no? O cuánto tiempo vivió la esposa de él y los hijos, pero se entiende que vivieron muchos años. Entonces, eso daba pie a que hubiera también una población grande de personas. Después del diluvio, ustedes van a notar que la edad de las personas empieza a bajar, ¿ya? Con Noé empieza a bajar. Noé, ¿cuántos años vivió más o menos? ¿Alguien sabe? 950 es. 950. ¿Cuánto? 950. No, Noé, Noé. Sí, 480. 450. por ahí, Mm. Mm, va bajando, ¿no? Ya no son 900, ya no son 600, va a bajar a 400, después va a bajar a 300, después del diluvio. Y David va a decir, los más robustos tienen 70 y otros con mucho trabajo llegarán a los 80 años. Casi 1000 va bajando, ¿no? Y eso ocurre después del diluvio porque hay un cambio en la creación, un cambio en la vida, un cambio, ¿no? Un nuevo mundo, podríamos decir. Ya. Pero con Noé, Dios va a tener un pacto, un nuevo pacto interesante, importante, que va a preservar la semilla que viene de Génesis 3:15 y también va a preservar la creación, porque ese pacto eh, va a tener presente no solamente al hombre, sino que la creación, como dice en Génesis, bien digo, capítulo 9, verso 12 en adelante, que la señal del pacto con Noé fue un arco iris.
y ese arco iris decía que Dios iba a preservar la creación, que el mundo no iba a ser nuevamente juzgado ni condenado por agua, sino que iba a tener un juicio distinto. Y aparece el arco iris. Y esa cosa es interesante para los que les gusta indagar más. Por primera vez el ser humano, por primera vez el ser humano ve un arco iris. Porque previo al diluvio, la tierra eh, estaba envuelta como en una atmósfera eh, donde no penetraban los rayos del sol, así como lo hacen ahora, ¿no? Era como un invernadero, ¿no? De tal manera que todo eso preservaba la vida vegetal, la vida animal, la vida del ser humano. Y después del diluvio cambia todo, ¿no? Y el sol ya llega directamente a la tierra y aparece esta figura del arco iris, que era una novedad, ¿no? Y va a ser la señal del pacto que Dios va a establecer con Noé. Bien, entonces, en este pacto están la preservación del linaje que venía de la mujer. Recuerden siempre eso, Génesis 3:15, ¿no? La simiente de Génesis 3:15. Y, y eso entonces lleva a que en este periodo, un periodo largo, en este pacto con Noé, ¿no? Esté relacionado a la creación eh, con el hombre y también está relacionado con el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque la maldad era tan grande en el mundo que por la gracia de Dios se preservó a Noé y su familia. Porque ellos también eran pecadores, ¿no? No era que no tenían pecado, sino que eran pecadores. Pero por la gracia de Dios ellos fueron preservados. ¿Para qué? Para mantener la simiente prometida en Génesis 3:15. Y ese acto es un acto de gracia de Dios. Y allí está presente la gracia en este pacto, ¿no? Con Noé. Cómo se relaciona este pacto de la creación con Noé con el pacto de gracia al preservar a esta familia que también estaba contaminada con el pecado, pero que Dios por la gracia los preservó porque también Dios tenía que cumplir la promesa de la simiente prometida en Génesis 3:15, ¿ya? Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Eh, y como digo, insisto, este pacto, Dios se comprometía a preservar la humanidad como también la creación. Y eso lo hace por gracia, por pura gracia, ¿no? Porque no había mérito alguno para que el ser humano tuviera una nueva oportunidad, pero Dios le está dando otra oportunidad, ¿ya? Y ahora entonces, en esta preservación de la creación, ¿no? Dentro del pacto con Noé, eh, hay algo que sucedió después de la caída y que traen algunos cambios que son claves, ¿no? Para, para ir entendiendo esta, esta historia de la redención, el cómo Dios se va revelando la historia. Primero, hay una reafirmación de la creación en todo esto, ¿no? Porque en este vínculo entre el pacto con Noé y el pacto de la creación, eh, hay términos similares que se utilizan para describir a ambos pactos. Por ejemplo, Génesis 1 habla de la creación de las aves, de las bestias. Génesis 6, después del diluvio, también vamos a encontrar lo mismo. No hay una relación allí. Como también cuando Dios le dice en Génesis 1:28 al hombre y a la mujer que deben eh, multiplicarse, ¿no? Y crecer, en Génesis 9:1 también es llamado a la familia, a este nuevo mundo, a seguir ese mismo mandato,
¿no? Hay una relación. Y también el mandato de sojuzgar la tierra, de administrar, de gobernar, también se los da el Señor a la familia de Noé, allí en el capítulo 1, versículo 2. Entonces, hay una relación interesante entre el pacto con Noé y este pacto de, de la creación, el pacto de la gracia, porque todo esto es por gracia, ¿no? Todo es por gracia del Señor. Aunque la tierra fue de alguna manera afectada por el diluvio, Dios toma nuevamente el compromiso, ¿no? De no destruirla nuevamente, sino hasta que venga el juicio final, donde la tierra no será destruida. Es un tema escatológico que falta mucho para que veamos eso. Más bien será transformada, renovada, pero no destruida. Pero sean estos tres elementos interesantes que nos relacionan a el pacto en Génesis previo a la caída de Adán, ¿no? Con el diluvio, después del diluvio, con el caso de Noé, ¿no? Eso es interesante tenerlo presente porque hay una preservación de la creación. Dios se compromete, ¿no? A esto. Pero también hay ciertos cambios que se dan en el pacto con la creación, este pacto con Noé, ¿no? Y aquí podemos ver que el hombre era depravado, o sea, su naturaleza está afectada por el pecado, inclinado hacia la autodestrucción, obviamente digno de todo juicio. Pero Dios en su gracia y su misericordia iba a preservar la vida de la humanidad y a promover la multiplicación incluso de sus descendientes, aun sabiendo Dios que eran afectos, ¿no? Por el pecado que tenían en su naturaleza. Por lo tanto, aquí vemos cómo Dios está mostrando en su gracia que Él está preservando la vida, ¿no? Porque para Dios la vida es sagrada, dado que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y había una promesa dada en Génesis 3:15, ¿no? Entonces, para sostener la vida, el hombre tiene que alimentarse como corresponde, ¿no? ¿Y de dónde se va a alimentar? De la creación. Entonces, ahí está este hecho tan importante que el pacto de la creación también es un pacto en donde Dios se compromete a preservar la vida para el hombre, ¿no? Es decir, la creación es para el hombre, no el hombre para la creación. Y ante eso, el hombre debe demostrar reverencia por el principio de la vida de la criatura que es simbolizada por la sangre, como lo vemos allí en el capítulo 9, versículo 4 de Génesis, donde se va mostrando todo este desarrollo que Dios va, en este caso Moisés, relatando en el Pentateuco respecto a este pacto de Dios con Noé, ya posterior al diluvio. Pero también encontramos aquí que hay una señal, así como estaba la señal, ¿se acuerdan con Adán en el jardín del Edén, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Aquí también está la señal. ¿Y cuál era la señal de este pacto? El arco iris, como hemos dicho, ¿no? El arco iris. Y como he dicho, por primera vez el ser humano ve algo así. No había visto nada semejante anterior al diluvio. Todo esto acontece después del diluvio, es una novedad, ¿no? Y fíjese que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 4:3, también se nos dice que el trono de Dios está rodeado por un arco iris, ¿cierto? Como que hay una relación allí de esta señal del pacto con Noé por parte de Dios, pero ya en el libro de Apocalipsis, donde nos está anunciando, ¿no? Cosas tanto del momento que ocurrieron como aquellas que iban a venir más adelante. Entonces, eso indica el dominio de Dios sobre la creación como su gracia de Él en preservarla, no como se ha comprometido con el pacto con Noé. ¿Ya? Y también tenemos que hay un fin,
¿no? A este pacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Primero, Dios ha prometido preservar la creación, ¿ya? Y eso porque está la promesa de la simiente que tiene que venir, que es Cristo, ¿no? Y esa simiente se iba a llevar a cabo a través de la elección de Israel, porque a través de Israel se tenía que dar todo este proceso de- con Abraham, después con David, hasta llegar a Jesús. Y Dios había pactado que él nunca volvería a juzgar al mundo con agua, por lo que el segundo juicio o limpieza de la tierra sería con fuego. La idea de fuego tiene que ver con juicio, no que tiene que ver no tiene que ver con algo literal, sino que la idea de fuego acá es juicio del Señor, ¿no? Segunda Pedro 3, tú puedes ver eso con más detención. Y eso nos lleva a que la destrucción de la vieja creación en los días de Noé fue una señal de que el juicio vendría y de que Dios volvería a destruir la creación. Aquí yo quiero hacer un párele, ¿no? Porque así está en la lección, que habla de que la tierra volvería a ser destruida, cuando en realidad la tierra no fue destruida, ¿ya? En el diluvio la tierra tampoco fue destruida. Hubo un diluvio que cambió todo, pero la tierra se preservó. En el juicio final, al venir Cristo, la tierra tampoco va a ser destruida como plantean algunos, sino que va a ser restaurada, renovada. No, no es que la Tierra va a quedar en polvo y ceniza, como una destrucción, una explosión cósmica, y de ahí Dios hace algo nuevo, ¿no? Con nueva materia, donde ya lo anterior no queda nada. No es la idea que plantea Pedro aquí, cuando habla de la nueva tierra, sino que es la transformación de lo que hay, es la renovación de lo que Dios ha creado, porque todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, pero necesita ser restaurada, ¿no? Y Pablo también lo dice en Romanos capítulo 8. Y en esa nueva tierra que vamos a tener, esta va a tener que ser juzgada por el Señor, ¿no? Y cuando habla de tierra, se refiere también aquí a la humanidad. El planeta como tal será renovado, restaurado, eh, y también el ser humano en Cristo será restaurado, será renovado, glorificado en ese momento, ¿no? Otra categoría, otro cielo nuevo y otra tierra nueva, pero no es que comience todo de cero, ¿ya? Sino que hay una continuidad en todo este proceso donde Dios va a hacer esa obra de restauración, de renovación, de transformación para disfrutar lo que Él ha creado para bien nuestro. Bien, eso respecto a este pacto con la creación específicamente, pero hay también una relación interesante que sea con el pacto de gracia, como hemos visto, y ustedes en la lección también lo vieron, ¿no? ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta que tengan? Ok. Bueno, en esta relación entonces, que se toca en la lección, con el pacto de la gracia y el pacto con Noé, está presente el linaje, como le digo, ¿no? La simiente. S- En la historia de la redención, ¿no? El tema de la simiente es el hilo conductor, ¿no? De toda esta historia, la promesa hecha en Génesis 3:15. Y esa simiente de la mujer pasa de Set, el hijo de Set, a Noé. Entonces, la promesa hecha a la mujer se va a cumplir a través de Noé, donde Dios preserva a Noé y su familia, como dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque no es porque no era un hombre súper bueno, súper espiritual, sino que solamente por la gracia de Dios, Él lo tomó, lo escogió para preservar a través de él y su familia el linaje de la simiente que viene de Génesis 3:15. ¿Ya? Y eso nos lleva a este otro punto interesante, en esta relación con el pacto de la gracia, que es el principio de las familias. Y esto también es interesante. ¿Por qué? Porque Dios trata con familias, ¿no? En el huerto de- del Edén, trató con Adán y Eva, ¿no? Con la familia. Con Noé trata con la familia. Con Abraham también va a tratar con la familia. En la promesa de la mujer se desarrollan estos linajes de las simientes. Allí está involucrado Adán y Eva, la familia, ¿no? Y ahora esta gracia corre a través de lo que iba a ser Noé, donde halló gracia a los ojos de Dios, y esa bendición de Noé, como la simiente trae bendición a todos los de la familia de Noé, él va a ser bendecido para que posteriormente llegue a Abraham. Y la familia de Abraham ahora se va a abrir y todas las naciones en ti serán benditas, nos va a decir. Entonces, este principio de la familia es interesante porque también en el Nuevo Testamento a la iglesia se le va a relacionar como una familia y vamos a ser llamados los hijos de Dios y hermanos entre unos y otros para conformar la familia de Dios, ¿no? Y esto está en relación justamente con el pacto que Dios establece con los suyos a través de la historia. Y esto también nos lleva a este otro punto, ¿no? Ya escalando un poco más, Adán, Noé, con Abraham. Y Abraham también vivió muchos años, no sabemos cuántos años atrás, pero muchos años. Y ahí también hay promesas, hay pacto, ¿ya? Miren, sigue la idea de la simiente. Recuerden esto, la simiente como clave, ¿no? En la historia de la redención. La simiente. ¿Qué pasa? Que después del diluvio, del pacto con Noé, la maldad de los hombres se va a reafirmar con la raza humana porque va a mantenerse en el ser humano esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Y para frenar la propagación del pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Va a confundir las lenguas de los hombres allí en la torre de Babel. Nos acordamos de esa historia, ¿no? Y eso va a dividir la raza en naciones, en varios números de naciones, en idiomas, ¿no? Va a ser difícil ahora comunicarnos entre unos y otros. Y a partir de estas naciones, Dios va a elegir, va a preservar a una familia para mantener la línea de la descendencia, ¿no? Del linaje de la simiente que viene de Génesis 3:15. Y de esa familia iba a venir la nación de Israel, ¿ya? Entonces, este estrechamiento, podríamos decir, del linaje de la simiente separaba a la simiente, que era en este caso Israel, la nación de Israel de las demás naciones. No porque Israel fuera una nación especial, distinta a las demás, porque Dios en su soberana potestad mantuvo esa línea, ¿no? De linaje a través de Set, a través de Noé, con su familia, Sem, ¿no es cierto? Los semitas, ahí viene Sem, y posteriormente con Abraham. En otra época va a recordar Dios ese pacto y a mantener el compromiso de la simiente. Y ahora en Abraham, ¿no? Iba a llegar un momento especial donde la gracia de Dios iba a fluir a través de él, escogiendo posteriormente una nación.
¿no? Pero todo esto en esta relación que se da de familias, ¿no? Con Adán, con Noé, ahora con Abraham y su familia. Y Abraham no podía tener hijos, ustedes recuerdan, ¿no? Sara no podía tener hijos, era estéril. Pero Dios, a través de él y Sara, mantuvo la promesa de la simiente. A través de ello vendría posteriormente eh, el nacimiento de quién, ¿se acuerdan? ¿Quién iban a ser de Abraham y Sara que iba a seguir la simiente para formar el pueblo hebreo posteriormente? Isaac. Isaac. Isaac, exacto, Isaac, ¿cierto? Ismael también fue hijo de Abraham, pero ustedes recuerdan la historia ahí que Ismael más bien fue hijo de las sirvientes de Abraham, ¿no? Agar. Agar. Pero Dios preservó la simiente a través de Isaac, como era la promesa que Dios le había hecho a ambos, a Abraham y a su esposa Sara. Entonces ahí hay un trato que va ampliando la revelación de Dios, porque ahora ya va a ampliarse a una nación, ¿no? Ya no es una pareja, ya no es la familia en torno a Noé solamente, ahora va a ser con Abraham, que se abre a más familias y a las naciones, porque Abraham cuando recibe, vamos a ver este pacto, el sello, ¿no? O la señal va a ser la circuncisión que Dios va a establecer. Entonces, cuando encontramos el pacto con Abraham como antecedente, hay que ver cómo Dios va cumpliendo ese propósito, ¿no? Hablábamos de cómo Dios, a través de Adán, ¿no? Y de Sara, preserva a través de su hijo Isaac la simiente. Y esa separación de los descendientes de Abraham, que van a ser posteriormente los israelitas, va a ocurrir dentro de un tiempo, ¿no? Un periodo que no sabemos cuánto precisamente, pero un tiempo largo. Pero al final de cuentas, Dios iba a cumplir su propósito que había proclamado, que había prometido en Génesis 3:15, ¿no? Y ahí seguimos viendo este estrechamiento del linaje de de la simiente hasta Israel para que se cumplieran lo que Dios había dicho, ¿no? Allí en Génesis 3:15. Siempre fue el propósito de Dios bendecir a toda la creación. Siempre. Pero el hombre no cumplió. No, antes del diluvio la maldad era extrema, pero por la gracia de Dios se preservó una familia, porque en el Señor estaba en su corazón esto de bendecir a su creación y al ser humano. Pero para eso ahora el trato iba a ser distinto, ¿no? A través de una simiente. Y como decíamos, ¿no? Génesis 3:15 es clave para todo esto, porque en ese pasaje Dios va desarrollando la historia. Desde ahí se va desarrollando esta historia que se denomina la historia de la redención, ¿no? La historia de la salvación plena hasta llegar a Jesucristo. Y todo eso comienza, ¿no? Con Adán, Noé, eh, que no encontró gracia en los ojos de Dios, y después Dios toma la iniciativa para revelar algo más a Abraham, ¿no? Las familias ahora, las naciones de la tierra van a ser benditas, ¿no? En la fe y en la promesa que Dios hace a Abraham. Bien. Entonces, de ese pacto con Abraham hay a lo menos algunos pasajes claves que es importante mencionarlos. Ya hemos visto Adán, Noé, la creación, la preservación, Abraham, ¿no? Y en todo ese proceso, ustedes ven que Dios está preservando a la creación, al ser humano, y al ser humano, porque Dios
en su corazón ha querido bendecir a su creación y el ser humano, pero para eso, como Adán cayó en pecado, no cumplió lo que Dios le había advertido. Dios ahora trata con el hombre a través de pactos, y ese pacto se va a ir desarrollando a través de la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Esta simiente que iba a llegar para destruir al enemigo, al diablo, quien tentó a Eva para que tanto Eva como el hombre transgredieran el pacto de Dios, ¿ya? Entonces, pasajes claves para este pacto con Abraham, Génesis 12. Aquí comienza esta promesa a Abraham. Y aquí Dios le dice a Abraham que daría un gran nombre y una nación, ¿no es cierto? Y que las naciones serían benditas en él. Y en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, en Gálatas, se va desarrollando esta descripción que vemos acá en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos aspectos cristológicos que estaban ya en la promesa con Abraham. Si alguien puede buscar, por favor, allí en su Biblia rápidamente, en Gálatas, capítulo 3, ¿no? Si alguien busca Gálatas, capítulo 3, por favor, y si puede leer versículo 26 al 29. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Sí? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok. Herederos según la promesa. Esta promesa que estamos viendo aquí en Génesis 12. Y Pablo la lleva a decir que esa promesa se cumple en Cristo, ¿no? Esa simiente que se esperaba es Cristo. Pablo dice que la verdadera simiente en la que todas las bendiciones de Dios se encuentran es Cristo. Pero cuando Abraham estaba recibiendo esto, miraba hacia el futuro, ¿no? Y por fe creía en estas promesas del Señor. Y le fue contado por justicia también. Eh, pero estaba apuntando justamente hacia Cristo. Y esto comienza entonces ahí en Génesis capítulo 12 con Abraham. Y también tenemos después el capítulo 15 de Génesis, donde aquí está el acuerdo formal del pacto hecho por Dios con Abraham. Aquí Dios promete a Abraham que tendría un hijo de su propio cuerpo con su propia esposa. Y estos hijos serían tan numerosos como las estrellas del cielo. En Génesis capítulo 15 podemos ver eso. Entonces, aquí Dios está confirmando la promesa de celebrar este pacto con Abraham de descendencia. Y eso también se iba a manifestar, se iba a llevar a cabo, porque Gálatas 3, Pablo sigue describiendo esta, esta relación, ¿no? De pacto con Abraham y Cristo, la promesa que Dios da a Abraham con el cumplimiento en Cristo. Allí en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 en este caso, Pablo señala que estas promesas se cumplen, porque Cristo es el que ha sido maldecido por nosotros para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Por qué Cristo ha sido maldecido? Porque si ustedes recuerdan, Dios establece un pacto con Abraham, ¿no? Y un pacto importante donde también Dios va a estar ahí en medio porque se va a manifestar entre esos animales muertos, ¿no? Como señal de la justicia de Dios. Y Cristo viene a ser aquel que va a morir por nosotros, ¿no? Aquel que va a recibir la maldición por nosotros para que recibamos así la promesa
de la gracia de Dios, la promesa de la salvación, del perdón, la promesa del Espíritu que nos renueva, nos da un corazón nuevo. Entonces, este acuerdo formal del pacto hecho por Dios entre estos animales muertos, eh, que encontramos allí también en el capítulo 15 de Génesis, se viene a cumplir perfectamente en Jesucristo. ¿Ya? Otro pasaje es el de Génesis capítulo 17. Aquí está la señal de este pacto, y esta señal es la circuncisión. Esto no es nuevo porque las naciones circundantes al pueblo hebreo también practicaban, algunos de estos pueblos, eh, este rito, ¿no? Pero aquí Dios lo toma como una señal importante para el pueblo hebreo, especialmente en este pacto que estaba haciendo con Noé. Dios hace una promesa a Abraham, el capítulo 15, el capítulo 16, la fe de Abraham como que se debilita, ¿no? Y nuevamente Dios tiene que animarlo y lo anima llamándolo, ¿no? Para recordarle el pacto que había establecido con él, y le da una señal del cumplimiento real de ese pacto, ¿no? Y esa señal para el compromiso de cumplir ese pacto por parte de Dios con Abraham era la circuncisión, ¿no? Entonces, con el fin de fortalecer la fe de Abraham mientras esperaba la promesa, Dios da a Abraham una señal, la señal de la circuncisión. Y la aplicación de la circuncisión a la familia de Abraham se basaba en la bendición a la familia de Noé, porque con Noé Dios toma el arco iris, ¿no? Como señal de su pacto, no solamente con la creación, sino que con la familia de Noé. Y aquí también Dios establece el pacto con Noé y con su familia a través de la circuncisión. ¿Y qué es lo que hace Abraham? ¿Que recuerdan? Toma a sus hijos, toma a los parientes, y todos se circuncidan, y él también se circuncida. Para aplicar esta señal, ¿no? En donde Dios se había comprometido con él para que tenga descendencia y en él sean benditas las naciones de la tierra. La circuncisión en el Nuevo Testamento va a ser eh, enrocada, podríamos decir, ¿no? Con lo que es el bautismo. El bautismo ahora será la señal del pacto, como vamos a ver más adelante, ¿no? El pacto de confirmación como hijos del Señor. Cosa interesante que ustedes vieron en la lección es que los hijos no sabían que tenían que circuncidarse. No tenían fe, pero igual Abraham los circuncidó para que estuvieran dentro del pacto. Por eso también nosotros bautizamos a los niños, porque entendemos esta relación pactual entre Dios y nosotros. ¿Ya? Y está el capítulo 22 de Génesis, la confirmación del pacto, justamente, ¿no? Aquí está el punto culminante del pacto con Abraham, donde allá en el monte Moriah, Isaac iba a ofrecer un sacrificio, ¿se acuerdan? ¿A quién iba a ofrecer Isaac? Abraham Perdón, Abraham, iba a ofrecer a su hijo. a su hijo, exacto. Estaba diciendo Isaac, no, es al revés. Abraham, porque Dios le habló, no, Dios le llamó a que ofreciera ese sacrificio, pero allí sabemos que la historia no termina así, ¿no? Por la gracia de Dios preserva a Isaac, porque a través de Isaac venía la semilla, venía la simiente, venía el linaje, ¿no? Entonces, Dios confirma ese pacto con Abraham al preservar a su hijo, ¿no? Y Abraham pasó la prueba, eh, y Dios también lo preservó a él. Y obviamente, cuando ya establece esta confirmación del pacto de Dios con Abraham, eh, la vida de Abraham de ahí en adelante también recibe un nuevo aliento, una nueva, nuevas fuerzas para seguir adelante, porque ya era también un hombre anciano, ¿no? Recordemos que después del diluvio la edad empieza a bajar, ya no es la misma, ¿no?
Entonces Dios da a Abraham la circuncisión como la señal del pacto, y más tarde Dios probó a Abraham, y cuando él respondió en fe y obediencia a Dios, entonces confirmó el pacto con un juramento. Todas estas promesas se cumplieron en Cristo, la simiente mayor de Abraham. Porque Cristo va a ser como Isaac, donde él realmente va a ofrecer su vida en rescate por nosotros. ¿Ya? Y por último, ¿no? Después de esos 4 pasajes importantes del pacto con Abraham, vemos esta relación que hay con el nuevo pacto, ¿no? Al igual que todos los pactos, el pacto de Abraham se cumplió por primera vez en Israel y finalmente en Cristo. ¿Y cómo vemos esta relación? Primero, Jesús es la simiente de Abraham. Mateo 1:1 dice claramente la genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo. Esta es la genealogía de Jesús. ¿Y qué dice allí? Jesús, hijo de David y a la vez hijo de Abraham, ¿no? Está diciendo que Jesús es la simiente directa de Abraham. Pero eso pasó muchos años atrás, muchos siglos. Pero estaba la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, ¿no? En segundo lugar, la muerte de Cristo fue el cumplimiento del pacto. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, así como cumplió el pacto Dios con Abraham y a través de Isaac trajo el pueblo Israel, ¿no es cierto? El que se levantara una nueva nación donde Dios iba a bendecir y donde Dios iba a preservar la simiente. De igual manera, Cristo viene a cumplir aquello en favor nuestro. Pero para eso, ¿no? La circuncisión, que era la señal de ese pacto, apuntaba a la muerte de Cristo. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 2? Si alguien por favor busca Colosenses 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿El 2 igual? El 12, sí. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias, Anita, ¿no? Un pasaje bien profundo, teológicamente, donde uno se puede tener en varios términos que usa allí Pablo, pero aquí lo relacionamos directamente con la circuncisión, que apunta directamente a la muerte de Cristo, ¿no? Y la muerte de Cristo, por cierto, cumplió y trajo el nuevo pacto a nosotros. Y ese nuevo pacto tiene que ver con que Él, al morir en la cruz, derrama su sangre a favor nuestro. Y Pablo también lo relaciona con la resurrección, ¿no? Con el bautismo. Y el bautismo para nosotros tiene que ver con eso, con morir y estar, ¿no? Con Cristo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo que yo estaba en la tumba con Cristo, ¿no? Porque Él toma mi lugar para morir allí en la cruz. Entonces, Cristo fue el cumplimiento del pacto. Y en tercer lugar, la bendición a todas las naciones se cumplió en Cristo. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Por qué? No porque tengamos una descendencia sanguínea de él, sino por la fe. Porque por la fe Abraham fue salvo también, ¿no? Por la fe de creer en el pacto con Dios, en la promesa de Dios. Y esa promesa tiene que ver con Cristo. Él es el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, los que son de fe, los creyentes que creen en Cristo como Señor y Salvador, son hijos de Abraham. ¿Ya? Y por último, todos los de la simiente de Abraham son los hijos de Dios.
todos los hijos también reciben el Espíritu de Dios. Y esa promesa está implícita en el pacto con Abraham cuando dice Pablo también en Gálatas 3:14, que ya lo hemos tenido presente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos nosotros la promesa del Espíritu. Fíjese cómo se conecta todo, ¿no? El recibir el Espíritu Santo, el recibir la gracia salvadora en Cristo, se conecta todo con Abraham, el padre de la fe. Este pacto que Dios estableció con Abraham allá muchos años atrás y antes incluso de recibir la ley que Moisés después va a entregar al pueblo hebreo, ¿no? Entonces, hay una relación interesante que se da con el pacto de Abraham, con el nuevo pacto que en este caso es Jesucristo. ¿Ya? En la hermenéutica se habla de los tipos, que en todas esas figuras son tipos de Cristo, donde Cristo viene a ser el antitipo, es decir, el cumplimiento pleno de aquello que eran sombras, ¿no? Respecto a la persona de Jesús. Por lo tanto, ¿no? En resumen, para preservar la simiente, antes y debido a la gran maldad del hombre, Dios envió el juicio del diluvio. Luego hizo pacto con Noé, prometiéndole que no enviaría un juicio similar hasta el final, cuando todas las cosas serían limpias con fuego con el gran juicio final. La simiente de la mujer llegó a ser aún más estrecha al hacerse el pacto con Abraham, ¿no? Porque iba a seleccionar también una nación de ahí. Y ahora la simiente corría a través de Abraham e Israel. Dios primero le prometió a Abraham una simiente y luego entró en un pacto formal con él. Fue Dios solamente quien pasó a través de los pedazos de los animales en ese pacto que estableció con Abraham, indicando que si él no cumplía el pacto con Abraham, él llegaría a ser como los animales muertos. Dios confirmó estas promesas hechas a Abraham y a su descendencia a través de la señal del pacto de la circuncisión, y la circuncisión también apuntaba a la muerte de Cristo. Jesús, por lo tanto, era la simiente de Abraham. A través de su muerte, él cumplió el pacto con Abraham. Y Jesús también viene a ser, ¿no?, el antitipo del arca de Noé, porque en él somos preservados, en él somos salvos de la condenación del pecado. Así como Noé y su familia preservaron vida por la gracia de Dios, nosotros en Cristo también tenemos vida, ¿no? Y vida en abundancia y sobre todo la vida eterna. Comentarios, preguntas que tengan, hermanos. A mí me impresiona. ¿Se escucha, pastor? Sí, sí, hermano. Sí, esta cosa como esta figura que se va dando de Jesús, o sea, como que se está mostrando de a poco, no sé, de alguna manera, cómo va a ser el verdadero Cordero. Entonces, como que interesante cómo Dios empieza a revelar eso como de a poco, con todo este acontecimiento importante, y, y que tiene el propósito, como que lo va revelando. Sí, como eso me Sí, llama mucho la atención. es cierto, ¿no? Como esta figura que tenemos acá, cada vez se va ampliando más. Ustedes ven acá con Adán el círculo ahí, después con Noé se va ampliando, ¿no? Y con Abraham se va ampliando más, porque se va recibiendo más claridad respecto a la revelación de Dios para lo que es la redención, para lo que es la salvación. Y después va a venir con Moisés, de igual manera se va a seguir ampliando, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque en la lectura que ustedes han tenido, por ejemplo, del dispensacionalismo, para el dispensacionalismo, cada dispensación es distinta a la otra, no tiene relación la una con la otra, ¿no? Es como comenzar todo de nuevo. Pero en nuestro enfoque,
todos los pactos, ¿no?, que Dios establece desde Adán adelante, va ampliando, ¿no? Se va ampliando el foco, se va revelando más ampliamente el Señor hasta llegar al final al cumplimiento perfecto que es Cristo, la consumación plena de todo lo que en Adán Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con una revelación progresiva. Y la historia de la redención es una revelación progresiva, hasta llegar a su cumplimiento pleno, como decíamos, en la persona de Cristo, ¿no? Vimos que en la promesa de Abraham, el pacto con Abraham, se cumple todo en la persona de Cristo. La promesa con Noé, ¿no?, de la preservación, de la creación del mundo, también se cumple en Cristo, porque Cristo tiene dominio del cielo y de la tierra y de todo, ¿no? Y él en su propia vida también terrena, cuando detiene los vientos, las tempestades, va mostrando ya ese dominio sobre la creación, ¿no? Y con Adán, por supuesto, ¿no? Pablo lo va a relacionar en Romanos capítulo 5 con el segundo Adán. Este Adán no cumplió, fracasó. Segundo Adán cumple plenamente y trae la vida al ser humano. ¿Ya? Pastor, Pastor, Sí, tengo una pregunta respecto de que sabemos, claro, como hijo de Dios, que Él tiene el control de todo, de los vientos, de todas las cosas que ocurren. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros podemos predicar el Evangelio, ¿cierto? Podemos hablar de la fe, pero finalmente el Señor en que va a poner en esa persona o en el prójimo, va a poner a ver, como esa semilla que va a hacer creer, ¿cierto? Porque me imagino que Dios también permite eso, no es que uno diga ya, oro por ti, aquí está la palabra, hoy quiero ir, pero me refiero a que el Señor es que va a entregar esa posibilidad a la persona de la fe, de creer en Jesús. No sé si me, me di a entender, pero no. Bueno, siempre Dios es el que, como Jonás dice, la salvación es del Señor. Él es el que toca los corazones, nosotros somos instrumentos, somos medios. Eh, Dios decretó el Evangelio como medio para atraer a los que han de ser salvos. Y quienes llevan a cabo el Evangelio, la predicación del Evangelio, somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros entregamos el Evangelio, quien hace la obra en los corazones es el Señor, es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a la misión de llevar el Evangelio a toda criatura, pero Dios es el que hace la obra, ¿no? Pastor, ¿por Sí, qué Dios escoge la circuncisión para como nuevo pacto, ¿cierto? sí, ¿Por qué elige justo esa forma? claro. Porque dentro de la circuncisión, que es cortar el prepucio, ¿no es cierto?, del miembro viril del hombre, está apuntando a dos cosas. Una, como dice Robertson, a detener el pecado, ¿no? Porque lo relaciona con un acto inmoral. No hay que entender eso como que el pecado original de Adán y Eva fue una relación sexual, no, sino más bien el acto indebido, ¿no? Donde el ser humano eh, ha corrompido todo, ¿ya? Y esa señal se toma justamente del prepucio, cortar el pecado. Y también lo otro es el tema de la sangre, porque en la circuncisión había harto derramamiento de sangre. Recordemos que a los niños al octavo día se circuncidaba. ¿Y por qué al octavo día? Porque en el octavo día es cuando el cuerpo produce más una enzima, estrombina, eh, que es
algo que detiene y que coagula la sangre cuando hay una herida. Entonces, el periodo donde más se produce, según los médicos, la alta cantidad de estrombina es al 8.º día. Eh, y Dios preservó también aquello porque sabía que en ese día el ser humano, aparte de tener derramamiento de sangre, también iba a tener el cuerpo humano la precaución de proceder a producir, ¿no? Eh, toda esta estrombina para ir deteniendo de a poco el derramamiento de sangre. Entonces está la sangre y está el pecado, la maldad, cortar con el pecado, ¿no? Y el derramamiento de sangre, justamente porque Cristo viene a hacer nuestra circuncisión, como leíamos en Gálatas capítulo 3, ¿no? Él va a derramar su sangre y Él va a llevar sobre sus hombros todos nuestros pecados, ¿no? Para que los lleve a lo profundo de la mar, como dice Isaías, ¿no? Y así nosotros ser justos ante el Señor y santos y redimidos y disfrutar de todas las bondades de aquellos que han sido reconciliados con el Creador, ¿no? Y la circuncisión se toma con esa, eh, con ese significado, aunque ven otras culturas que también practicaban algo así, pero lo hacían con otra connotación y también en otros periodos, ¿no? Pero no así como lo hacía el pueblo hebreo. ¿Bien? Hoy en día hay países que todavía lo realizan. Sí. Bueno, los judíos lo siguen realizando. Hasta hoy día todos los judíos ortodoxos se circuncidan, ¿no? Es una práctica que han mantenido siempre, pero no le dan la connotación que le damos nosotros, ¿no? Sino solamente para ellos es cumplir un rito importante propio del pueblo hebreo, pero sin entender que todo eso apuntaba a Cristo, a la muerte, al sacrificio, al derramamiento de sangre de Cristo a favor nuestro, que con Cristo se corta la condenación, porque en Cristo todos nuestros pecados han sido depositados en Él para que seamos hallados justos ante Dios. ¿Ya? Bien, Dios mediante el próximo jueves, ya estamos con la quinta clase, ¿no?